Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Saludos amigos, como habíamos prometido en el día de ayer, hoy tenemos con nosotros a alguien a quien le presentamos en la primera entrega de esta serie, Demetrio Pérez. Demetrio Pérez es, para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que vamos a desarrollar en esta conversación y en las próximas, Dios mediante, el presidente de las escuelas Lincoln Martí. Bueno, las escuelas Lincoln Martí, señoras y señores, son algo que es realmente extraordinario desde el punto de vista de educación, y después le vamos a decir por qué. Demetrio también es el director de un semanario muy popular en español que se llama Libre, y de eso también vamos a hablar. Demetrio fue comisionado o concejal de la ciudad de Miami y también miembro de la Junta Escolar. Un Pedro Pan, una gente que empezó a trabajar desde muy joven para poder traer a sus padres aquí, y que nada, decidió entrar en la política. Demetrio, te agradecemos mucho que hayas regresado a Ventana a Miami. Nos quedamos en el día de ayer cuando estábamos hablando de lo difícil que era ser electo por una ciudad que todavía no era, aunque era la cuna del exilio cubano, la capital del exilio cubano, no era una ciudad que políticamente podía elegir. Me acuerdo cuando Manolo Rebozo fue escogido como comisionado, que aquello para los cubanos fue algo extraordinario, porque fue, y después Andy Mejide en Hialeah. ¿Tú te sentías, cómo te sentías tú siendo un cubanito pero exilado en medio de aquella comisión de la ciudad de Miami, donde todavía los intereses establecidos pues normaban? Aquello fue una época de hace bastante tiempo, ¿no? Seguro. Eso mismo que tú estabas diciendo ahora, para entrar en aquel momento en la ciudad de Miami, era una ciudad que, por ejemplo, a las 7 de la noche era un silencio completo, no habían prácticamente automóviles en la calle. Recuerdo que cuando llegaban al Tamiami, los cubanos que venían entonces, pues habían unos policías allí controlando, porque era algo distinto, alarmante, ese argot nuestro, sobre todo en esas noches. Y la calle Flagler, que es la calle central de esta ciudad, pues era una tranquilidad tremenda, y todo eso fue cambiando, evolucionando y totalmente variando. En aquel momento, en la Comisión de Miami, era, diríamos, como decir, el Club Rotario, el Club de Leones, una institución más bien a la cual llegaban personas que estaban bien vinculadas en la estaban comunidad. Benditas por el establecimiento, por los poderes establecidos. Exacto, y entonces pues eran... Y llegaste tú a irrumpir ahí. Eran escogidos, y en ese caso era una cuestión, en aquel entonces, pues sí, era algo, como te decía en el programa de ayer. En realidad yo nunca he tenido que me han venido a ver para postularme ni cosas por el estilo, y allí fue una cosa tal vez no forzada, pero poco común, porque, como bien sabes, lo tradicional era entrar allí por una designación que por reglamento, estatuto, charter... Sí, cuando había una vacante. Exacto. No por elección. Exacto. Y entonces era, en este caso de Miami, es un consejo de 5 personas, y la aritmética allí era 3. 3 votos eran los que mandaban. Entonces, pues,
para llenar esa vacante tenías que tener 3 votos que te designaran. Entonces yo en una oportunidad, debo decir que traté de recorrer ese camino también, pues por supuesto era más fácil. Era más fácil por un lado, pero por otro lado, si no tenía los números, pues era bastante difícil. Entonces, no tuve éxito en eso, pero no me frustró totalmente, y entonces dije, bueno, pues hay que acudir a los votos, y me acuerdo que inicié una campaña que se llamaba la campaña de las 20,000 visitas. Me vinculé con muchas personas en este caso mayormente de Cuba, que es el lugar de origen de uno, de distintas provincias y sobre todo de la base mía de Matanzas, personas que habían hecho política y sabían lo que era hacer política de una y otra tendencia, porque en esto como no tuve participación activa en el pasado de Cuba por cuestión de edad, pues sí tenía comunicación con todos los sectores. Y entonces pues aprendimos muchas cosas, aprendimos a cómo hacer un tarjetero. Ya hoy con las computadoras y con los servicios electrónicos ya eso es hoy obsoleto, pero en aquel momento era grande, y le pusimos como título a aquella campaña, la campaña de las 20,000 visitas. Y entonces compramos una guagua vieja que había sido una guagua escolar, la pintamos de blanco, azul y rojo, y le pusimos la guagua de las 20,000 visitas, y empezamos a tocar puertas. Esas personas que estaban acostumbradas a ver los candidatos nada más que a través de la televisión, a través de imágenes, empezaron a ver caras, y empezaron a ver que existían caras, que no se votaba solo por un pasquín, sino que existían seres humanos ahí detrás de eso, y a tocar puertas, que eso era muy usual en la política de Cuba y de muchos países de América. Y entonces aquí era algo novedoso, y aquí era una complicación para el establecimiento, que ya en lugar de lanzar una no podían controlarlo. No, exacto. Y entonces ahí se empezó, y fíjate si se empezó, y yo creo que todos hicimos historia, porque recuerdo que en esa campaña tuve muy de cerca y compartí esfuerzo también con un individuo muy inteligente, Enrique Ross. Enrique Ross era aparte de contador, era muy bueno con los números y tenía un concepto, y la mejor demostración es que después su hija, cuando se abrió la primera posición por distrito, fue como a 4 o 5 elecciones y obtuvo la posición. Bueno, Enrique Ross fue, además de papá, el arquitecto completo de la campaña, de la vida política de Ileana Ros Lehtinen, que lo hizo todo. Fue representante estatal, fue senadora estatal, y fue la primera mujer hispana en llegar al Congreso de los Estados Unidos de América. Que no es que, tú sabes, dicen, bueno, el primer cubano, no había ninguna mujer hispana en el Congreso hasta que Ileana llegó. Y Enrique Ross era, además, un genio cordial, era amigo de todo el mundo, y ayudaba a todo el mundo. Y yo recuerdo casos que decían, bueno, no, fulano está comprometido, y entonces llegaba Enrique, y hasta ahí llegaba el compromiso, porque tenía una vinculación más profunda de lo que muchas personas se podían imaginar. Y Enrique, por las tardes me decía, oye, Demetrio, son las 5, habíamos quedado, así no se puede ganar una elección, y entonces tenemos que estar aquí a las 5 y tenemos que estar hasta las 8 de la noche. Y salíamos con el tarjetero ese a tocar puertas, con un destino, con un objetivo, después a tomar nota de las características que habíamos encontrado en todas las casas, que si aquí había una palomita, que si en el otro había una cosita azul, y eso, porque después eso era para ratificarlo con un mensaje telefónico y una llamada
a unas horas antes de las elecciones. Pero esa es la diferencia en una sociedad como esta, donde todo es permitido, donde todo es posible, donde dentro del marco de la ley, pues todo se puede hacer, no como en las sociedades cerradas, donde eso es totalmente imposible. Claro, porque era casi impensable que un cubanito exilado, pues simplemente que no estaba ungido por los poderes establecidos, porque Miami era la ciudad más importante y lo sigue siendo, pero en aquel entonces era la más importante de todo el estado de la Florida, pues pase a ser parte de un cuerpo dirigente. Tú mencionaste a Enrique Ross y yo quiero hacer un pequeño paréntesis y perdona que te siga interrumpiendo porque es importante señalar algo. Enrique Ross, además de ser un genio desde el punto de vista de lo que fue las campañas y su conocimiento político, su pasión era Cuba y se murió pensando en Cuba y luchando por Cuba. Personas como Rolando Espinosa, que fue colaborador tuyo. El doctor Rolando Espinosa fue alguien muy importante en universidades de aquí. Estaba involucrado en la política, pero Cuba era su pasión. Tú que viviste esa época, porque aquí hay mucha gente que dice, no, a mí la política no me interesa. Pero es que esa gente fueron los que crearon, los que abrieron el camino para que toda la comunidad pudiera incorporarse a la política, pero al mismo tiempo jamás olvidaron a Cuba y compartían su tiempo con Cuba y con la política local. Totalmente, y además era un concepto producto de la amistad. Rolando Espinosa era una persona muy amiga de mi padre de Cuba, a través del Colegio de Pedagogos. Espinosa fue presidente del Colegio Nacional de Pedagogos de Cuba. Yo asistí a aquella asamblea en la ciudad de Santiago de Cuba, en la que Espinosa fue electo. Espinosa tenía además unas bases cristianas muy fuertes y habiendo estado en contra del gobierno anterior, pues Espinosa desde un primer momento rompió con el régimen y tuvo que salir de manera forzada. En aquel entonces, pues mi padre no estaba aquí y Espinosa fue para mí un mentor. Yo recuerdo una oportunidad que yo, de esas inquietudes constantes, buscando abrir cabeza por aquí y por allá, una de las pocas veces que se me ocurrió ir fuera de Miami. Había venido de Nueva York y estaba influenciado con que podía hacer muchas cosas y demás. Y una persona, amiga mía, de buena voluntad, llamó a Espinosa y le dijo, mira Espinosa, Demetrico se quiere ir de Miami y se quiere ir para Nueva York y demás. Y dígale que el lunes me venga a ver a las 9 de la mañana. Y entonces me convertí en el auxiliar de Espinosa en aquel entonces. Y de ahí aprendí en esos meses que estuve con Espinosa lo que es la disciplina, la perseverancia. Espinosa era el individuo más organizado, no manejaba y con una máquina de escribir llenaba los actos y entonces todavía te llamaba, oye, que por favor, que no tenemos público, que no, y después la gente no cabía allí, del grado de apoyo, de simpatía que despertaba Rolando Espinosa. Y Rolando Espinosa, pues fue para mí una persona muy influyente, porque todos tenemos a personas en la vida que de una u otra manera nos iluminan algunos caminos. Mira, yo te puedo decir, yo conocí una persona una vez que se llamaba George Starman. George Starman después fue juez, pero yo lo conocí antes de ser juez. Yo llevaba la primera escuela que nosotros abrimos en la calle 103, necesitaba
un cambio de zonificación. Imagínate, en aquel entonces y en muchos entonces después también. Sí, también. La zonificación es conflictiva. Exacto, eso no es solo en aquel entonces, pero imagínate, en aquel entonces, bueno, pues resulta que yo hago mi estudio de allí, de la zona, con una camarita Super 8, tomo mis películas de allí para presentar las imágenes, tomo las fotografías, voy a la reunión, me acuerdo que estaba, entonces quise ver quiénes estaban en el board aquel, estaba un hijo del abogado Rosa Bullón, era miembro de aquel board, estaba Carlos Salmán, bueno, los dos únicos hispanos como en un board de 11, y entonces llego, para no hacértelo muy largo, llego el día de la reunión en los bajos del Cielito Lindo, que cuando aquello no tenía aire acondicionado, etcétera, etcétera. Llego con mi proyector, un proyector grandísimo, las películas que había tomado, todo aquello. Me toca a las 12 menos 5, presentan el caso nuestro. Yo llevaba un grupo de personas de la comunidad, yo llevaba un grupo afroamericano también, yo llevaba a mi gente, pero no llevaba más nada, no llevaba un abogado, no llevaba. Y entonces, cuando voy a poner la película, se explota el bombillo, y entonces no puedo presentar las vistas que yo había hecho. Y se para un señor que había llegado, un abogado que había llegado de Nueva York hacía pocos meses, y estaba nombrado en ese board. Y entonces dice, bueno, ¿qué hora es? Son las 12 menos 5. A las 12 se acaba esta parte. Entonces, mira, este muchacho ha hecho un trabajo tremendo, me ha impresionado todo esto. Dinos qué objetivo es lo que tú tienes, resúmelo en unas palabras. Inmediatamente pidió que se aprobara. Y entonces me acuerdo, y se aprobó. Y entonces me acuerdo que me dice mi madre después, no te separes de ese señor, ese es un buen hombre, y ese gesto no lo olvides. Un día por la mañana, estoy leyendo el periódico de la mañana y dice, el juez Starman aspiraba a comisionado del condado en aquel entonces. Digo, pero este es el señor que hace como 2 años fue que me ayudó, vive en North Miami, cuando eso no había las computadoras para localizar inmediatamente, pero localicé la dirección, me aparecí en la casa, él casi ni se acordaba de eso, y me convertí en su jefe de campaña, de aquella campaña que no tenía grandes posibilidades, pero todo tiene su razón de ser, y en política más todavía. Y no salió comisionado del condado, pero tenía su razón de aspirar, y después fue juez, fue de la corte de North Miami Beach y estuvo en la corte del condado en Miami-Dade. Y yo te puedo decir que cuando practicaba la abogacía privada, yo no daba un paso sin contar con ese hombre, porque me dio mucha luz y me enseñó mucho y aprendí mucho, y guardo un recuerdo de él. Murió a edad temprana, pero esas son las luces que influyen en las personas, y en una sociedad libre hay muchas luces. El buró de escuelas, tú llegas al buró de escuelas también. ¿Cómo fue esa llegada tuya? Porque también, bueno, Paul Cejas estuvo pero designado hace mucho tiempo, pero en aquel entonces no habían distritos todavía. No. Era por todo el condado Miami-Dade. Peor que en la ciudad de Miami. Era al revés que lo que pasó en la ciudad. Exacto. Aquí estuvo Alfredo Durán también. Estuvo Alfredo Durán, que fueron los dos únicos. Aspiró Luis Martínez. Correcto. Con bastante éxito, pero nunca fue electo. Eso sí no me era extraño. Lo de la ciudad, bueno, porque era otra cosa. Tú eres educador. Claro, y entonces en cuanto llegué, recuerdo que habían una serie de cuestiones de seguridad que había, y enseguida me incorporé a aquello y me era bien fácil. Presenté una plataforma con 26 puntos, que era lo que argumentaba la aspiración nuestra. Todos los presenté.
y diría que más de la mitad fueron aprobados. Allí tuve oportunidad de presentar el uniforme escolar, que en aquel momento, desde que no faltaba quien dijera que yo tenía una tienda de uniformes, hasta todas las cosas esas de rigor, pero en una forma bien controversial, porque había una oposición. Y mira, lo más curioso, la mayor oposición a los uniformes escolares era de parte de las tiendas de uniformes, porque no querían que de repente se desatara eso y quería ir la competencia, claro, la competencia. poco a poco. Pero eso es una cosa que es bien importante, porque quizás los oyentes en Cuba no pueden comprender la importancia de tener orden a través de los uniformes, porque si no es un relajo y si todos los niños pueden llevar las ropas que quisieran, pues imagínate, sería primero una situación embarazosa para los niños pobres que no pueden tener la ropa rica, y después algunas ropas que son un poco provocativas. Todo eso ha tenido reglas en las escuelas, pero yo creo que tú con los uniformes escolares fuiste uno también de los pioneros que creaste esa situación. Yo quiero preguntarte de las escuelas Lincoln Martí, pero nos tienes que explicar cómo es posible que una empresa privada tenga decenas y decenas y decenas de escuelas. ¿Cómo es posible que tú puedas manejar una organización que tenga decenas de miles de niños de todas las edades, con comida, uniformes, maestros, y no es una compañía multinacional, es una compañía local creada por ti aquí? Y quisiéramos también hablar del semanario Libre, porque publicar un semanario en los Estados Unidos de América no es fácil, sobre todo en este momento en que todo el mundo en los teléfonos lee las noticias y las informaciones, y por eso quisiera que volvieras mañana para poder seguir hablando de estos temas, hacerlo con Demetrio Pérez, quien, repito, dirige las escuelas Lincoln Martí. Cuando ustedes oigan lo de las escuelas Lincoln Martí, se van a sorprender de la magnitud masiva de alumnos, maestros que tienen estas escuelas. Y son escuelas privadas, no son escuelas que son públicas. Y la escuela pública aquí es gratis. Es decir, que los niños que van a las escuelas Lincoln Martí, que son decenas de miles, los padres quieren que vayan a esa escuela. ¿Por qué? Así que yo creo que vamos a conocerlo mañana, Demetrio, si usted nos lo permite, y nos volvemos a encontrar con ustedes justamente mañana para continuar esta conversación con Demetrio Pérez.